El desgobierno de López es motivo ya de una rebelión en todo el país, especialmente en Chiapas y en Michoacán. Y ello se debe a que López no ha creado empleo remunerador, no ha dado una salud de eficiencia, de calidad, y además no ha dado la seguridad a todos los mexicanos para tener educación, para desarrollarse armónicamente en el país y aspirar socialmente a los puestos políticos. Los indígenas y los jóvenes de este país son los más afectados, porque para ellos no hay una política social, política, que, aunque sea redundante, que los incluya de manera activa en el progreso de México y que además dé oportunidad a los mexicanos para que aspiren a ser mejores ciudadanos, a mejorar las condiciones de vida de sus entidades federativas, de los lugares donde son originarios, y que por otro lado no haya discriminación. Y debido a que López ha llevado una despolítica más bien de discriminación, porque en el caso de las próximas elecciones del 24, López ha creado una figura que se llama coordinadores para la defensa de su cuarta transformación. Y en ese programa únicamente están contemplados los corcholatos que han crecido a la sombra de López sin ningún mérito o aportación al país, de tal manera que está haciendo una farsa en las elecciones presidenciales y le está dando una fachada de democracia, que porque sus coordinadores van a resultar electos una vez que se hagan encuestas de cuál es el mejor, y finalmente él es el que va a decidir cuál de sus corcholatos se va a quedar para cubrirle las espaldas y para crear un maximato. Y esa forma tan descarada de desgobernar de López es lo que ha provocado a últimas fechas que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por cierto ya había desaparecido desde 1918, porque sus orígenes son de 1980, es lo que está provocando ahorita una situación de incertidumbre en el país, como lo acredito con este video. Lanzó una advertencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la implementación de megaproyectos. Vamos a pelear, vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí. Ese es su proyecto de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que lo cambió de nombre para no decir ejército, que son los mismos. Lo sabemos. Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo, que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos, ¿o sí? Investigadores de la UNAM insistieron respecto al impacto ambiental que conlleva la construcción del Tren Maya en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El ejército expresó su rechazo al proyecto ferroviario. Eso es lo que hace el nuevo gobierno, el que está ahora. Está consultando a que nos vengan a enfrentarnos, nosotros los pueblos originarios, y en especial a nosotros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con esa su porquería Tren Maya. Y todavía ponen a su nombre de nuestros anteriores. No lo aceptamos. En un ritual efectuado en Palenque, Andrés Manuel pidió permiso a la Madre Tierra para el inicio del Tren Maya. El grupo armado cuestionó este método y afirmó que se trata de la destrucción de los pueblos indígenas. Eso es lo que está haciendo ese señor. A nosotros no lo creemos. Solo porque la Madre Tierra no habla. Si no se lo dijera, chinga tu madre. Porque la tierra no habla. Si fuera no, vete a la chingada. ¡Muera el mal gobierno! El STE. Bueno, es clarísimo que López tiene en desamparo a los pueblos indígenas de este país, y el origen del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue con los principios de democracia, de libertad y de justicia, porque todos los pueblos de este país han sido dejados a un lado en cuanto al progreso. Lo último que hizo López fue pedirles a las etnias de Oaxaca que hicieran un camino artesanal, cuando que es obligación de López crear carreteras eficientes, que sean de calidad, y lo que hicieron fue una obra que en realidad no es una supercarretera, es un remedo de carretera, y así López se la ha llevado en todo el país, no cumpliendo con su obligación de propiciar el desarrollo nacional. Y en el caso de Chiapas, pues los indígenas están abandonados, no tienen la oportunidad de que se les den empleos dignos, y que por otro lado se les incluya en la actividad social para que participen en las elecciones. Y un ejemplo de que hay racismo y de que hay discriminación en contra de los indígenas es que ningún indígena del país, cuando menos para la presidencia de la República, ha sido postulado para participar en estas elecciones. Y yo creo que ya agotaron la paciencia de los chapanecos, y ahora resurge el Ejército Zapatista, en donde descalifican las acciones del gobierno, que él se ufana, López, de su Tren Maya, y ya hasta la madre le inventaron, porque López es muy afecto a la superchería y a la santería. Y pues aquí lo pusieron en su lugar López, pero esa es una parte de la inconformidad de los indígenas. La otra es que López logró que se desatara una guerra en Michoacán, porque a él lo sostiene el grupo del Chapo Guzmán. Entonces ya hay varios grupos en Michoacán, el grupo Jalisco, los templarios, etcétera y etcétera. Y eso, pues ya se desató una guerra en Michoacán, y eso que supuestamente López tiene al país en paz, en sana paz, que porque ya le dijo a sus mamacitas de los narcos que los castigaran y que les llamaran la atención,
porque ya está atacando las causas, porque ya, según él, ya las familias de los delincuentes están avenidas y ya no hay ningún problema. Pues son puros disparates la despolítica de López, como lo demuestro con este video. Asesinatos, minas explosivas, enfrentamientos, extorsiones, cobro de piso. En Michoacán el crimen organizado opera de muchas maneras y ha convertido al Estado en una zona de guerra. En Michoacán operan diversos grupos delictivos. La familia michoacana, la nueva familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, los caballeros templarios, los Viagras, los Tepeques, los Correa, los Blancos de Troya, Pueblos Unidos, así como pequeños grupos de Sinaloa. Sus enfrentamientos por el control de la plaza son constantes. El más reciente ocurrió esta mañana en varios municipios de la zona conocida como Tierra Caliente. En Mújica, células criminales de los caballeros templarios se enfrentaron con los sicarios del Migueladas, un narcotraficante vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Según medios locales, al menos 4 personas murieron. Vámonos, papá, suerte. También hubo balaceras en El Falsete, una localidad cercana a los municipios de Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas. En Parácuaro. Pues López está entre la espada y la pared. Está avasallando, está controlando las elecciones para 2024, está violando las leyes electorales del país, porque las contiendas electorales inician en noviembre y además está dando al mundo una muestra de intervencionismo en los procesos electorales con un INAI que es a modo de los intereses de López, pues no ha impuesto las sanciones correspondientes de cancelar el cargo de coordinadores, que es una forma de encubrir el término de candidatos. Y quiere decir, en consecuencia, que van a ser elecciones tramposas, amañadas, y que López va a tratar de arrebatar la candidatura de la presidencia de la República a favor de alguna de sus corcholatas, que obviamente va a ser Sheinbaum, porque es la más manejable, es la que puede controlar para que quede vigente un maximato. Y esa forma de intervenir en las elecciones le sirve además a López para distraer al pueblo y hacerle creer que se está viviendo una verdadera democracia en los nombramientos de los candidatos al cargo de presidente de la República. Y lo único que está provocando López es que el país se salga de control y que definitivamente sea un país ingobernable en donde impere la incertidumbre y la inestabilidad legal, porque no se está respetando la Constitución. Los cuerpos armados, como es el caso de los líderes zapatistas o del ejército zapatista, están prohibidos por la Constitución, al igual que el conflicto de los narcotraficantes, quienes están comerciando con drogas para mandarlas a los Estados Unidos. Y de esa manera López está desprestigiado totalmente ante el mundo, y lo único que le queda es hacerse de la vista gorda, porque el interés de él es ganar las elecciones, aun cuando las arrebate, porque eso es lo más probable,
porque ya estamos viendo una dictadura de facto con fachada constitucional, porque López no se va a dejar y va a apretar el mecate a cuanta persona se oponga, porque es una cuestión de sobrevivencia, no solamente de sobrevivencia política, sino para que no sea detenido, que no sea motivo de un juicio por peculado y además por delitos comunes, como son los de homicidio por omisión, como es el caso de los 40 migrantes que ordenó que fueran detenidos y que a ciencia y paciencia de los que estaban reteniéndolos se quemaron. El caso de los más de 1 millón de ciudadanos mexicanos que murieron por la pandemia, por la falta de responsabilidad y de sensibilidad humana por parte de López. Total que sería interminable la cadena de delitos que ha cometido este señor. Entonces, mi opinión es que las elecciones van a ser mañanas tramposas, va a tirarse el dinero, va a intervenir la delincuencia organizada para que López salga triunfador a como dé lugar de las elecciones y quedar impune en sus delitos. Y la otra es que López está entrampado en la trampa que él mismo hizo, porque permitió que la delincuencia operara sin ninguna restricción y además recibió dinero del narco para ganar la presidencia de la República, porque de otra forma no hubiera podido hacerlo, porque para una campaña electoral se necesita mucho dinero y lo que le daban respecto de los diezmos a que se refiere la señora Elena Chávez en su libro Rey del Cash, pues no era suficiente para poder sostener esa campaña y por eso recurrió al hijo del Chapo para que recibiera el dinero necesario para salir triunfado. Y es lo mismo que está sucediendo en esta nueva campaña electoral adelantada y que de no ser porque el INE es un órgano a modo, pues ya les hubieran quitado las candidaturas a todas las corcholatas. En consecuencia, creo que el país se encuentra en una situación de lo más complicada, porque con este levantamiento del ejército zapatista y la guerra que tienen los narcotraficantes en Michoacán, pues va a quedar el país inerme ante la delincuencia y las votaciones no van a ser ni seguras ni van a ser legales y sabrá Dios lo que nos espera si López no pone punto final a su desgobierno. Gracias.